Vamos a continuar con el tema que empezamos a desarrollar la semana pasada y por darle un cierre a un elemento que es absolutamente importante a nuestro entender, como es el icono diagramático dentro de la lógica del diseño gráfico. Recuerde que nuestro hilo conductor dentro de la materia es que el icono es la materia prima de lo gráfico, y dentro de esa situación habíamos hablado de que hay tres tipos de iconos: imagen, diagrama y metáfora, y también habíamos visto cómo Peirce le da un valor significativo al icono y dice que el icono remite al objeto que él denota meramente por virtud de caracteres que le son propios en la medida en que es como esa cosa. ¿Qué quiere decir Peirce con esto, en la medida que es como esa cosa? Si vemos la bandera de Estados Unidos, ¿nosotros entendemos sus aspectos icónicos? Sí, podríamos entender que en el contexto de las banderas la identificamos por su rojo y blanco y esas características. Pero la bandera de Estados Unidos también es como Estados Unidos en tanto que es como la cosa, en tanto que rescata algunas características de la conformación original de los Estados Unidos. La bandera tiene 13 barras y 50 estrellas. 13 barras por los estados fundadores, 50 estrellas por los estados actuales. Entonces, esto es algo que rescata características del objeto al que hace referencia, por lo tanto, es un icono que nos muestra relaciones internas, por lo menos de la conformación de Estados Unidos. Y habíamos dicho que el infodesign es un caso especial que sustenta el icono diagramático como su estructura lógica, aunque no todos los diseñadores lo utilicen normalmente, pero también no es que no lo utilicen normalmente, sino que no tomen a veces conciencia de que la estructura lógica del infodesign subyace en el icono diagramático, que es el único razonamiento realmente fecundo, según Peirce. A este punto tenemos que tener presentes que la información es importante y hacer valer la información es realmente algo significativo y algo importante. Les voy a contar una pequeña historia que en otra época era bastante común, pero que ustedes, como son bastante más jóvenes, no la recuerdan. Hace unas cuantas décadas, en 1986, había una serie de misiones espaciales que eran denominadas transbordadores. La idea era utilizar vehículos espaciales que fuesen reutilizables, un poco como el criterio actual, pero, insisto, en la década del 80, con lo cual había dos tipos de transbordadores, uno era el Columbia y otro era el Challenger. El que estamos viendo acá es el Challenger. El Challenger fue un transbordador muy famoso y en su momento les voy a mostrar algunas instancias del Challenger, porque tuvo una característica que el Challenger, como ustedes habrán visto en la foto anterior, iba a ser el primer transbordador que iba a llevar civiles al espacio. Hasta ese momento, ningún transbordador, ninguna nave espacial había llevado civiles al espacio. Recuerden que el primer hombre en el espacio es Yuri Gagarin, un militar ruso. Después van a ser siempre pilotos norteamericanos, estadounidenses, los que lleguen al espacio. Entonces esta era una misión realmente muy significativa porque quería llevar a un grupo de civiles al espacio. Yo recuerdo a una que era una profesora de matemáticas que había dicho que quería viajar al espacio con el fin de humanizarlo. Y el Challenger, que había despegado muchas veces y había vuelto muchas veces, ese día en particular no lo hizo. Y no lo hizo por algo que pasó y que ustedes a continuación van a ver. Yo lo estaba viendo en vivo en ese momento y son esas cosas que quedan grabadas, porque aproximadamente a los 73 segundos del despegue, el Challenger hace esto. Y uno se queda un poco dudando, ¿no? ¿Está bien eso que está haciendo? ¿Es lo correcto para el transbordador?
La realidad es que esta misión, que había sido anunciada con bombos y platillos por la NASA, por esto que les comentaba antes, fracasó terriblemente, con una explosión mientras la estaban filmando. Lo que vemos es la filmación de la CNN en vivo y vemos cómo el locutor se queda mudo, porque nadie podía creer que esto hubiese pasado. Mucho menos pudieron creerlo cuando tiempo después se enteraron que los pilotos de la NASA, los técnicos de la NASA, tenemos que ir más adelante, los técnicos de la NASA sabían que existía este riesgo y que este riesgo era altamente probable porque ellos les habían avisado de que había altas posibilidades de que explote. Y uno se pregunta, si les avisaron que había altas posibilidades de que explote, ¿por qué no suspendieron la misión? El error del Challenger se determinó, estaba en unos anillos del combustible, y después hubo muchas infografías explicándolo. Estos anillos que estaban acá, que perdieron combustible e hicieron que el Challenger, estos que se ven por acá, que el combustible que perdía entrase en contacto con la llama y finalmente explote. Y si todo esto lo sabían, no lo pudieron evitar. Los técnicos les dijeron que el problema de estos anillos, que se llaman O-ring, el término correcto es este, era que en los días fríos se cristalizaban y cuando se sometían a calor muy rápidamente, se quebraban y producían pérdidas. Y para demostrar eso, les presentaron esta tabla a los encargados de suspender la misión. Y como no estaban conformes con esta tabla, trataron de ser gráficos y le mostraron estos gráficos. Finalmente, los encargados de la misión no encontraron motivo para suspender el lanzamiento. El lanzamiento fue hecho con los resultados que vimos. Al poco tiempo, cuando los interrogaron, les dijeron que les habían mostrado una caja que parecían crayones, que los ingenieros le habían mostrado esta caja y que cuando terminaron de mirarlo no sabían nada nuevo de lo que sabían antes. Eran como crayones manchados. Años después, con los mismos datos, un teórico del diseño de información, Edward Tufte, reorganiza los datos y muestra en este gráfico, en este infodesign, cómo por cada grado de temperatura que descendía, el aumento de que explotaran los tanques era exponencial. La información estaba, pero la información estaba mal organizada, estaba compleja y no podía ser comprendida visualmente. Los teóricos, los encargados de la misión, los encargados de la misión, miraron, pero no podían ver porque no había nada nuevo que les aportara esa tabla. Esta tabla, que es una especie de síntesis entre lo que hace Minard y lo que hace Snow, nos muestra cómo la información organizada de forma visible hubiese evitado este desastre. Para destacar, recuerden que de la observación directa, el icono revela verdades no previstas del objeto, y eso es lo que tendría que haber hecho, cosa que no hizo, porque la información una información compleja, no fue transmitida de manera icónica. Otro caso que les quería comentar es un caso también histórico, que es el de Florence Nightingale. Florence Nightingale era una enfermera en la guerra de Crimea, una guerra cruenta como todas las guerras, pero que por esa época, estamos hablando de 1850, mitad del siglo XIX, todavía no se sabían muchas cosas, o sea, no se sabía exactamente, por ejemplo, qué relación había entre la higiene y las operaciones, si esto era bueno o si era malo, si era necesario lavarse las manos entre un hombre operado y el siguiente, o si era lo mismo, porque finalmente todo era sangre y no había motivos para higienizarse. Florence Nightingale es enfermera en esa época y observa que los cirujanos que guardan prácticas de higiene obtienen mejores resultados, no porque sean más hábiles,
sino porque justamente llevan adelante estas prácticas. Y ella se da cuenta, porque es enfermera, y verificaba la temperatura de los soldados que habían sido operados, y en función de el incremento de la temperatura de los soldados, de la mortandad y de los distintos pabellones donde se hacían operaciones. En la guerra de Crimea había tiendas de campaña y cada tienda de campaña era un quirófano. Florence Nightingale organiza esa información de esta forma en lo que se dio a llamar las Rosas de Nightingale. Una vez que organiza la información de esta forma, puede convencer a los médicos de que hay una relación directa entre higiene y recuperación de los enfermos. Imagínense ustedes la complejidad que tenía Florence Nightingale en ese momento. Estamos hablando de 1850, era mujer y era enfermera, y tenía que decirle a un grupo de militares, hombres, médicos y cirujanos, que se equivocaban. Lo logró gracias a este tipo de gráficas que pudieron convencerlos, porque la verdad, la realidad de estos datos era clara frente a los resultados. Modernamente, alguien reinterpreta estas rosas de Nightingale, como podemos verlo acá, y nos muestra de una forma interactiva cómo iba organizando ella cada uno de esos quirófanos. Pero también nos muestra la misma información en un diagrama de barras, o a través de una información icónica. ¿Cuál es el infodesign? Ustedes vean abajo que están las fechas del año. ¿Qué es más convincente hoy y en ese momento? Estas son superpuestas y podemos ver cómo ella hace una superposición de antes y después de que se tomen las medidas sanitarias adecuadas y cómo la mortandad se reduce drásticamente. La clase de hoy también queremos mostrarles objetos interactivos, porque el infodesign permite realmente en estos objetos descomplejizar aún más la información y poder manejarla a voluntad de cada uno. Hay informaciones que son realmente muy complejas, que conllevan muchísimos datos, informaciones históricas que, como en el caso que vamos a ver ahora, el campo de amapolas, habla de 100 años de guerras en el mundo, 100 años de guerras en las cuales, por supuesto, hay duración, hay cantidad de muertes, hay desastres. Y toda esta información que ustedes pueden recopilar de los libros de historia tiene que ser puesta de forma clara, fehaciente y, por supuesto, estética. Eso es lo que hace este diagrama, que se llama campo de amapolas, ya que la amapola fue la flor que se utilizaba en la Primera Guerra y tiene que ver con el centenario de esta guerra, con el centenario de la Primera Guerra Mundial. Este campo de amapolas muestra la duración en años en el tramo horizontal. Tenemos acá la duración en años. En una forma cronológica, la duración en años en el otro sentido, 4 años, y la cantidad de muertos que tuvo esa guerra. Explorémoslo. ¿Cuántas guerras ustedes recuerdan que han ocurrido entre 1914 y 2014? ¿Cuál fue más desastrosa? Rápidamente podemos saberlo. Por supuesto, nos damos cuenta que esta es la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes participaron?
la cantidad de muertos, la cantidad de años. Y por supuesto, peor aún, fue la Segunda Guerra Mundial. Duró más años, tuvo más víctimas fatales, incluyó a muchos países. Pero quizás ustedes estén interesados en otro tipo de guerras. Por ejemplo, esta. Las guerrillas comunistas de Borneo, Afganistán, Angola, Israel y Palestina. Una guerra absolutamente extendida entre 1949 y 14, y de hecho continúa, 65 años y 21 víctimas fatales. Por supuesto, si exploran por acá, y estamos hablando de 1986, van a poder ver la Guerra de Malvinas, que por suerte fue realmente muy corta. Bueno, se los dejo, la dirección está acá, así que ustedes van a poder explorarlo tranquilos. Descomplejizar la información, hacerla interactiva, hacerla dinámica, que cada uno pueda encontrar rápida y fácilmente lo que está buscando, es la función del diseñador gráfico que hace Infodesign. El Infodesign es un saber, como dijimos en la clase pasada, no verbal, un saber no proposicional, que busca transformar datos abstractos en datos visibles y descomplejizar la información. Insisto, piensen en la complejidad de todos esos datos históricos que tomaban para hacer el campo de amapolas. Y piensen, por ejemplo, en lo que significa explicarle a cada persona que el agua que utiliza puede ser desperdiciada. Esto se llama huella hídrica, y la huella hídrica es el agua que consume cada persona y que consume cada país en relación al agua que tiene. Rápidamente, en este mapa del mundo, podemos ver que Estados Unidos cuenta con grandes reservas de agua y también un gran consumo. Argentina tiene un pequeño consumo de agua en relación a sus grandes reservas. Nosotros tenemos el acuífero Guaraní, lo que es el Paraná y el río Uruguay, que es uno de los acuíferos más importantes del mundo, y la cantidad de consumo que tiene de agua Japón en relación a sus reservas. Casi toda el agua en Japón es importada. Y podemos saber qué es lo que hacemos cada vez que usamos agua, ¿no? Cada vez que vamos al baño, cada vez que comemos un huevo, cada vez que comemos pan. La huella hídrica considera toda el agua utilizada para obtener el producto, desde la planta hasta el final. Y esto nos permite sacar conclusiones. Por ejemplo, una libra de carne de pollo consume menos agua que una libra de la misma de proteína de carne también, como la proteína de cerdo. O sea, criar cerdos implica casi 300 litros más de agua. La buena noticia es que para hacer un litro de cerveza nada más hacen falta 150 litros de agua. Así como está la huella hídrica, está la huella de carbono, que rastrea todas las emisiones de carbono, un dato complejo, un dato también importante para el mundo. Y en esto, que conjuga también iconoimagen, iconometáfora, iconodiagramático, nos muestra cómo cada país, por regiones, están regiones por color, Oriente, Sudamérica, y vemos quiénes son los países que más carbono producen y largan a la atmósfera. Y esta huella, que es una huella humana, queda reflejada por este icono, que no tiene que ver con el diagramático, pero que es absolutamente persuasivo. Este es el total de emisiones por naciones, y este es el total de emisiones per cápita en cada nación. Por supuesto, China emite mucho, pero si lo dividimos per cápita, o sea, por cada uno de los chinos, la emisión es mucho menor. Y ahí nos sorprende, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar, que es un lugar realmente pequeño, con poca gente, es un país es una pequeña colonia inglesa que reclaman los españoles, altamente contaminante. Pero hay también
otros interactivos que nos permiten entender otras cosas. Voy a salir un segundo porque va a ser más práctico mostrárselo desde acá. ¿Cómo aumenta la obesidad en el mundo? El aumento de obesidad en el mundo es proporcional a distintas cuestiones. Y a lo largo de todos los años va aumentando y van cambiando de color los países. Ustedes saben que el tema de la obesidad en el mundo es un tema complejo porque en realidad no es que el mundo está comiendo mejor, sino que en realidad está comiendo peores alimentos. O sea, es un problema de que los alimentos son peores, no que la gente se alimenta mejor. Y es por eso que países subdesarrollados también tienen problemas de obesidad. Ahora también el infodesign, y esperemos que sea así después de estas clases, les puede servir a ustedes para poder producir un currículum que sea mucho más persuasivo que un currículum tradicional. Y que puede mostrar mejor sus capacidades que una hoja en la cual aparece simplemente su fotografía, un icono imagen. Vamos a terminar con algunas cuestiones, porque hay infografías que simulan ser infografías pero no lo son. En realidad son opiniones. Es el caso de estas infografías que usan parcialmente los datos. Muestran las muertes de Irak, pero solamente, y a sabiendas, muestran las muertes que propone el Estado norteamericano, o sea, lo que el Estado militar norteamericano, el Estado Mayor Conjunto norteamericano, dice que son las muertes de civiles, sin considerar las muertes que ellos también provocan. Estas infografías son significativas porque esto significa que está mutando la palabra. En los diarios, la infografía ya tiene un valor de opinión. La gente lo ve y lo toma como cierto, y de esta forma disputa la hegemonía de la palabra. Así, seguramente ustedes habrán visto este tipo de infografías en las cuales se pone la cantidad de veces que se dijo cada palabra en un discurso. Este es el discurso de McCain y Obama, pero en sí mismo no quiere decir nada. Si bien hay una relación indicial, no nos revela nada sobre el discurso. Que se haya repetido muchas veces la palabra americanos, o la palabra región, o trabajo, no significa que se esté hablando del trabajo. O este tipo de infografías, que ustedes también verán cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, en las cuales dicen cómo ve el mundo cada uno de ellos. Ahora, no hay un dato cierto atrás de esto. Simplemente hay una opinión en donde, bueno, hacemos Estados Unidos más grande porque habló mucho, y de Argentina la nombró 2 veces, qué sé yo, la ponemos abajo, y de África no sé si se habló, achiquémosla. Estas son opiniones de los periodistas, asociadas con los que la ilustran. Son en todo caso ilustraciones, pero no son infografías. Ilustraciones muy persuasivas, porque como estas que fueron hechas hace muchos años para las Naciones Unidas para tomar conciencia sobre la problemática del mundo, sirven para persuadir, pero no revelan datos concretos. En estas, que representaban las banderas, porque estaban pensadas para las Naciones Unidas, habla de personas infectadas por HIV, personas infectadas con malaria, personas que tienen acceso a cuidado médico. Ahora, no representan proporcionalidades reales. A favor de la guerra de Irak, en contra de la guerra de Irak, no sabe dónde queda Irak. Rojo, blanco, azul, simplemente buscan ser persuasivos, pero no son ciertos, más allá de que nos cause gracia. O estas infografías, que si bien revelan el número, tienen por objeto, por sobre todo, construir esta imagen de la muerte
por detrás de las personas. Vamos a terminar con un caso argentino que es muy interesante, que se llama el caso Espeleta. Y en Espeleta hay una estación transformadora de energía eléctrica, una subestación transformadora. Ustedes saben que la energía eléctrica viene de las producciones a muy alto voltaje y se tiene que transformar para que llegue a 220, que es lo que nosotros normalmente utilizamos en nuestro hogar. Así como ustedes utilizan un transformador para pasar de 220 a 9 volts, que es lo que normalmente utiliza un teléfono, la electricidad se transmite a muy alto voltaje y después se baja. Hay una estación en Espeleta en la cual había muchos casos de enfermedades y hubo dos periodistas, una fotoreportera y una periodista gráfica, que era Silvia Geguy, que decidieron analizar el caso y lo hicieron a lo largo de 3 años. Y fueron al lugar, sacaron fotos, recabaron datos, y con esos datos hicieron una nota y una publicación. La fotógrafa, por supuesto, sacó fotos e imágenes que retratan el dolor y muestran la enfermedad. Y son realmente impresionantes o conmovedoras, o incluso pueden convencernos sobre la necesidad de que no haya estas estaciones, pero no nos dan motivos. Los motivos, esta es la publicación que salió, los motivos se lograron a partir de haber trabajado como hizo Snow. Tomar el mapa de la zona de Espeleta, marcar el lugar donde está la estación, igual que Snow, marcar con unas cruces los muertos y con unos círculos los enfermos. Y vemos el aumento de incidencia que hay alrededor de la estación. Este tipo de iconos son los que nos permiten razonar, son los que nos permiten identificar que el problema realmente está en las ondas transmitidas por la estación, por la subestación transformadora de Espeleta. Y son este tipo de iconos los que nos permiten razonar, entender y convencer. Mucho más, o de una forma distinta que lo hacían las fotografías, que nos emocionaban, pero estos nos permiten razonar. De la misma forma se trabajó en otras zonas, en Wilde y en Berazategui, mostrando la relación directa que existe entre estas estaciones y y el cáncer que aparentemente están produciendo y que científicamente se está tratando de comprobar. Los dejo con esta imagen de iconoclasistas y espero que reflexionen sobre la importancia y el valor de hacer entender la información. Que tengan buenas noches y mucha suerte en el parcial. Gracias.